José Manuel Saavedra, desde Perú. Él es analista político internacional. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias por atender nuestras inquietudes periodísticas. Perú se asfixia ante la crisis de un mandato que nació débil y el caos de las protestas. ¿Qué ha pasado en Perú? ¿Le tumbaron al presidente Castillo o se cayó solo por golpista y corrupto? Muy buenos días. No, el expresidente Castillo dio un golpe de Estado a fin de evitar a la justicia y tomar el control del poder legislativo, el poder reorganizar el poder judicial, el Tribunal Constitucional. Esto evidentemente constituye un golpe de Estado que inmediatamente por haber cometido este delito fue detenido cuando pretendía fugar de Palacio de Gobierno con su familia rumbo a la Embajada de México. Entonces, a raíz de todo esto, asume el gobierno la presidenta Dina Boluarte, que era su vicepresidenta hasta hace unos días. José Manuel, tú querías preguntar algo. Sí, una pregunta más, José Manuel. El profesor Castillo cuenta todavía con el respaldo popular que le permitió llegar a la presidencia del Perú. No tiene respaldo popular. En realidad, las personas que están saliendo a hacer todo este vandalismo, y que es lamentable porque han incendiado prácticamente la ciudad de Arequipa, han tomado el aeropuerto de Arequipa, han tomado el aeropuerto en Cusco y han quemado ayer los edificios del Poder Judicial y han saqueado centros comerciales. Son grupos, aunque usted no lo crea, que fueron contratados por el gobierno del Perú a través de las prefecturas y subprefecturas a nivel nacional para organizar la toma, obviamente, del Perú con este sistema del socialismo del siglo XXI. Con lo cual, muchos de estos vándalos fueron contratados con dinero del gobierno, que era lo que Pedro Castillo estaba preparando para poder instaurar su famosa Asamblea Constituyente y de esa manera perpetuarse en el poder. Felizmente las Fuerzas Armadas respaldaron la decisión del Congreso y así es que se logra detener a Castillo, destituirlo, pero evidentemente ha quedado mucha gente en los sectores diversos del país, en los cuales ya se están despidiendo, se ha procedido a capturas, y hoy la presidenta Dina Boluarte, sí es cierto, también enfrenta una convulsión social gravísima, que si es que ella no logra una paz o poner orden dentro de los próximos días, podrían incluso fuerzas de oposición ya pedir la renuncia de la presidenta Boluarte, que es algo que se está en este momento comentando en diversos bancadas políticas, no solamente en la oposición, sino también en los partidos de izquierda y de derecha. José, buenos días. Alfonso Harp lo saluda. Hola, Alfonso, buenos días. Un abrazo. Lo cierto, José Manuel, es que Perú es el país, políticamente hablando, más inestable del mundo. Hay que decirlo así, el país más inestable del mundo. Esa es la imagen que proyectan al planeta. Mire usted, ni el equipo de fútbol más inestable que pueda existir, allá en Perú está la U, está el Cristal, acá está el Barcelona, el Emelec, ni el equipo de fútbol más inestable que pueda haber, se da el lujo de tener en 6 años 6 entrenadores. Y Perú, un país, una nación, en 6 años ya lleva 6 presidentes. Comencemos de estos últimos. Ya, y usted lo acaba de decir, estamos muy cerca del 7º. Desde PPK, luego de PPK vino Vizcarra, luego de Vizcarra vinieron 2 que ya ni el apellido los recuerdo. Vino uno que duró 24 horas, y después vino otro que... Merino. O sea, 4. Castillo 5, la señora actual, la presidenta del Perú actual 6, en 6 años, y estamos cerca del 7º porque va a ser muy difícil que esta señora pueda sostener esta cuestión. Otra cosa, José Manuel, desde el año 1985, en que Perú volvió a la democracia, Perú volvió a la democracia en el 81, creo con Belaúnde Terry en el 80. Sí, claro. En el 81. Pero hablemos desde el 85. Fernando Belaúnde Terry es el único, o sea, con el que se volvió a la democracia, es el único que terminó su periodo y quedó tranquilo de todo tipo de problemas. Pero hablemos desde Alan García, del 85 a la presente. El gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García fue un gobierno catastrófico,
con una hiperinflación que llegó sí, al pero no, 7%. ya, pero déjeme terminar la idea, porque no es que quiero hablar de cada uno de estos presidentes, sino simplemente le estoy explicando. No explicando, usted lo sabe perfectamente, sí, claro. Lo estoy reseñando. Desde Alan García en el 85 hasta la presente, todos los presidentes de Perú, quizás con excepción del par de interinos después de Segarra, pero todos los presidentes del Perú o están presos, o están con orden de prisión, o se murieron a consecuencia de actos de corrupción, comenzando con el propio Alan García, que se suicidó el día que fueron a detenerlo a su casa. Y de ahí todo, Fujimori preso, el Cholo Toledo con orden de prisión, fugitivo. De ahí otra vez vino Alan García, pero posteriormente vino Ollanta Humala, que está preso. PPK está con orden de prisión también. Ollanta Humala. Ya lo dijo Ollanta Humala, ahora Castillo está preso. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando en Perú, José Manuel? Mira, yo te lo explico, porque es algo que también acá nosotros nos hemos preguntado y bueno, en principio la destrucción de los partidos políticos. Hoy no tenemos partidos políticos, es decir, hasta el año 90 y principios de los 2000, el Perú había pues partidos políticos muy institucionalizados. Teníamos el Partido Popular Cristiano, Acción Popular de Belaúnde Terry, estaba el Partido Aprista Peruano de Alan García y otros partidos, 2, 3 partidos más que siempre acompañaban en las elecciones presidenciales. Lamentablemente todos esos partidos ya no existen. Se dejó de tener partidos muy institucionalizados con líneas de carrera para que los políticos puedan aprender a gobernar y comenzaron a llegar aventureros políticos, gente que formaba un partido con pocas cantidades de firmas y tomaron el poder, porque lo que está sucediendo hoy día en la presidencia de la República es un reflejo de lo que ocurre en los municipios y lo que ocurre en las prefecturas. Que acá se llama gobernación, el gobernador. Mira, de las 25 gobernadores que hay, no le mentiría que 15 están en la cárcel. Y esto es un reflejo de lo que está pasando en el país. ¿Por qué? Porque la gente no se involucró en la política, dejó de lado la política para dedicarse a las actividades privadas. Y así como es un caos la vida política en el Perú, la sucesión de los presidentes, en el tema económico estamos totalmente blindados. Tenemos 25 años, casi 30, ya de una estabilidad económica muy fuerte que corre en paralelo a las crisis políticas y no le hace daño, ¿no? Entonces el Perú, por ejemplo, sigue creciendo, sigue produciendo, siguen las cosas su camino, aunque lamentablemente ayer han incendiado algunas fábricas, pero la economía ha seguido su camino. Entonces, esto es un reflejo, le decía, de lo que pasa en los gobiernos locales y regionales, y que justamente Perú Libre, el gobierno, el partido que ganó las elecciones donde Castillo se hace presidente, es un partido que está bajo investigación de una red criminal por haber cometido muchos delitos en la región Junín. Entonces lo que han hecho estas personas que ganaron la presidencia es extrapolar esas malas prácticas de copar, primero de vender los ministerios, porque fíjese, Pedro Castillo vendió el cargo para ser ministro, vendían a $50,000, $30,000 para ser ministro. Y le cuento una anécdota, se equivocaron de persona que pagó, hicieron juramentar a un ministro de la producción que duró 6 días, porque luego se dieron cuenta que este señor que había juramentado para ministro de la producción había pagado para otro puesto, y lo sacan y hacen juramentar a un nuevo ministro de la producción. Esas cosas esto ya se sabe porque hay un colaborador eficaz que lo ha dado a conocer. Entonces los grados de corrupción en que hemos llegado son realmente sorprendentes, porque si bien antes había la corrupción, hoy lo que hemos visto es una degradación y una de la institucionalidad y de la línea de carrera en Perú, ¿no? Es decir, se reemplazaron técnicos por gente que venía de la calle sin experiencia alguna y que el único mérito era haber cometido un delito
o haber estado encarcelado, que es lo que hemos tenido, 58 ministros en un año y 4 meses de Castillo, ¿no? Entonces, eso también, obviamente, la ingobernabilidad ha sido tremenda y esperamos que esto se pueda solucionar y que podamos tener una paz social para que Perú siga creciendo en las próximas, en los próximos años, ¿no? José Manuel, esta señora actual que está de presidenta de Perú había dicho hace algunos meses atrás que no, que ella dejaba su vida al lado de Castillo, pero que jamás lo iba a relevar, que al contrario, que se iban juntos, etcétera. Pero ya le llegó el momento y está encantada ahí con la banda presidencial. ¿No crees tú que es muy difícil para ella sostenerse en el poder y que la salida correcta hubiese sido anunciar un interinazgo, es decir, adelantar elecciones, pues no al 2024, pues al 2024 le falta todavía año y medio, y más año y medio que ya tenía Castillo, casi que no se ha adelantado nada. El sistema colapsó, o sea, el paquete Castillo y acompañantes fracasó. Entonces, quizás la manera de tranquilizar esta situación es decir que vengan elecciones máximo en 6, 8 meses, como para que las fuerzas políticas preparen candidatos, se presenten candidaturas, se abra una campaña electoral y ahí con eso tranquilizar. Porque si no, le va a ocurrir lo mismo que pasó en Bolivia. En Bolivia asumió la que entonces era presidenta del Congreso boliviano, se quedó mucho tiempo en el poder y obviamente pues terminó regresando el moralelismo, o sea, el partido de Evo Morales. Podría ocurrir acá lo mismo. Es decir, que aquellos que votaron por Castillo vean que la solución no fue sacar a Castillo y regresan a Castillo o a cualquiera derivado de Castillo. Entonces, lo ideal no sería que la convocatoria de elecciones sea en un plazo mucho más corto. Sí, efectivamente, lo analizas muy bien. Fíjate que Dina Boluarte en este momento está totalmente debilitada. Las declaraciones del día de ayer, en las cuales les pide a la policía de que vaya sin armas, sin ningún, digamos, medida de protección, solo la vara que usa la policía y el escudo. Entonces, a raíz de esas declaraciones que ella da, quitándole el respaldo a la policía, que además ahorita acaba de rectificarse, fuerzas de partidos políticos de oposición a Castillo ya están pensando en este momento pedir la renuncia de Dina Boluarte para este fin de semana. Esto, obviamente, si es que siguen los conflictos hasta el día viernes o sábado, se estarían pidiéndole la renuncia inmediata, porque el país tampoco puede tener esa inestabilidad que estamos viviendo en este momento. Con lo cual, el adelanto de elecciones que ha planteado Dina Boluarte efectivamente es de acá a un año, y obviamente eso genera mucho espacio, mucho tiempo. La señora Boluarte no está preparada para gobernar. Ella trabajó como personal administrativo en un órgano electoral de Perú durante una temporada y nunca fue ni tuvo un cargo directivo, con lo cual luego de su experiencia como ministra le queda en este momento muy poca, yo creo que tiene muy poca experiencia para poder controlar sobre todo esta crisis política y social que vive el Perú. Esto sumado que a los ministros que ha colocado tampoco tienen experiencia, con lo cual estamos en un escenario muy complicado, que el adelanto de elecciones de acá a 6 meses se podría dar si es que Dina Boluarte renuncia, asume el general Williams, presidente del Congreso, pero acá entramos a algo muy preocupante. En este momento no hay líderes políticos en Perú que puedan dar la tranquilidad y la estabilidad para los próximos 5 años. Es decir, nos hemos quedado sin líderes políticos, no hay personas de recambio, y eso es lamentable decirlo. Con lo cual, y eso es lo que tú explicabas, con lo cual hay un candidato que es Santauro Humala, no sé si lo escuchaste, que es el que dio el andahuaylazo hace unos 18 años, estaba encarcelado. Pedro Castillo lo libera y queda habilitado para la presidencia, para postular a la presidencia. Esta es una persona radical que de una izquierda muy, muy, muy radical, que está preparando además una movilización para pedir el cierre del Congreso la próxima semana.
Con lo cual, hasta este momento, con la intención de voto que se ha medido, es uno de los candidatos que, a pesar de que tiene un 9% de intención de voto, es el que tiene más intención de voto en este momento. Con lo cual queda un gran espacio, y fíjate, en el Perú normalmente la derecha, la centro derecha, tiene cerca de un 60%, 65%. Es decir, podrían ganar candidatos de derecha siempre. Sin embargo, se presentan tantos candidatos de centro derecha de todos los calibres, grandes, pequeños, medianos, que se fracciona el voto y termina en una segunda vuelta, y obviamente luego siempre votan por el mal menor. En este caso, Keiko Fujimori siempre quedó segunda, y todos los candidatos hasta Castillo logró ganarle. Entonces, si volvemos a este escenario, sería muy complicado porque ya no hay en este momento ni el tiempo ni los líderes para poder competir. Tendríamos más de lo mismo, es decir, tendríamos un menú repetido de candidatos, con la diferencia de que entra Antauro Humala, que es lo que genera hoy día miedo a los peruanos, a este 60-70% de gente que está a favor de la inversión privada, que está a favor del respeto de la libertad, de los derechos, y que obviamente rechaza el modelo comunista socialista, frente pues a ese porcentaje que va entre 25 y 30%, que es antisistema, que quiere un cambio radical, y que lamentablemente estaríamos pues siendo, con este fraccionamiento político, podríamos llegar a ser gobernados por alguien mucho peor que Castillo, ¿no? En autoritarismo, digamos, en la política económica. Castillo respetó, y yo creo que algo bueno, y si tú me preguntas qué es lo único bueno que hizo Castillo en este año y medio, porque no ha hecho ninguna obra lo ha hecho, lo único bueno es respetar al presidente del Banco Central de Reserva, al señor Julio Velarde, que tiene 25 años en ese puesto y que ha blindado la economía peruana, y que eso nos permite que en paralelo sigamos creciendo, porque si no, imagínate cómo estaría el Perú frente a un caos político de esa envergadura que tú mismo lo has escrito, ¿no? 6 presidentes en 6 años, un presidente por año. La economía debería estar desbaratada. Sin embargo, tenemos un buen pronóstico de crecimiento para este año de un casi 3%, con lo cual Perú nuevamente resiste este embate del lamentable desgobierno que tiene en este momento y de inestabilidad política. Muchas gracias, José Manuel. Sí, la verdad es que fuera una catástrofe que, además de la crisis política, hayan tenido una crisis económica. Entonces, bueno, has hablado de esta incertidumbre terrible en el que se mantienen. Justo ahorita estaba leyendo que ha mandado una carta a Castillo, a Dina, diciéndole: mire el lugar que ocupa, la hago responsable usted y todo su círculo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas. O sea, el panorama está complicado, y usted ha mencionado también este señor Humala, que puede ser, Humala, ¿verdad? Que tiene más chances. Entonces, podríamos decir, y tal vez sí me interesa su análisis al respecto, que el problema tal vez es, como hay estos aventureros políticos, ¿verdad? Tal vez lo que le falta a Perú, o lo que necesita, es tradición en sus partidos políticos. Algo más tradicional, algo que histórico, tal vez, partidos políticos históricos. No necesariamente. Yo creo que sí. Fíjese, hoy lo que le falta a Perú son partidos políticos. No existen los partidos políticos que ya tendrían más o menos 60 años de existencia. Fueron totalmente pulverizados, y además hubo una campaña de desprestigio contra los partidos tradicionales. Es algo que pasó en Venezuela, con lo cual destruyeron los partidos democráticos, y salieron nuevas agrupaciones de aventureros políticos, y como lo decía, comienzan a recolectar firmas, consiguen dinero muchas veces de origen ilegal, y logran entrar al gobierno engañando, prometiendo muchas obras, vendiendo ilusiones, pero finalmente lo único que logran es llegar al gobierno, saquear las arcas, ya sea municipales o gubernamentales,
y luego acaban presos, porque acá otra cosa que funciona relativamente bien, no le voy a decir que bien al 100%, pero es el tema de la justicia. Somos el único país de América Latina que tiene presidentes encarcelados y con prisión preventiva también, ¿no? Entonces hoy le van a dar prisión preventiva a Castillo de 36 meses y estoy segurísimo que su condena será de 25 años por el delito de golpe de Estado, aparte de todos los delitos que se les ha puesto. Sin embargo, volviendo al tema de los partidos políticos, están por inscribirse los partidos tradicionales, que es el Partido Aprista Peruano, que lo llevó al gobierno Alan García. Está también por obtener suscripción el Partido Popular Cristiano, que es similar al social cristianismo de Ecuador, liderado hoy por la ex candidata presidencial Lourdes Flores Nano. Y el único que sobrevivió fue Acción Popular, pero este partido fue tomado por fuerzas de izquierda. Aquí están refugiados en el Partido Acción Popular los famosos niños, que no sé si ustedes escucharon. Los niños son los congresistas, los parlamentarios, que recibieron favores del presidente Castillo a cambio de votos en contra de la vacancia presidencial. Entonces, es un escenario muy complicado. Esto podría empeorar en los próximos días, ni siquiera semanas. En este momento siguen bloqueadas las carreteras al sur del Perú, que es donde se ha concentrado todas las movilizaciones. Y lo vuelvo a repetir, podríamos tener nuevo presidente en unos días si es que no se logra poner orden, ¿no? Entonces, lo que la gente pide es orden para que pueda seguir la economía fluyendo y obviamente no estar paralizado, ¿no? Esto es algo parecido a lo que ocurrió el año pasado en Quito con el paro indígena, que tuve la oportunidad de estar coincidentemente y quedé encerrado en un hotel ahí frente en Quito. El hotel creo que es el Hilton. El Hilton es el que estuve hospedado ahí y estuve 3 días viendo desde las ventanas del hotel la movilización social que hubo en Quito, ¿no? Qué mala coincidencia. Bueno, muchísimas gracias por su análisis, José Manuel Saavedra.